Saludos, estimados espectadores. Hoy nos embarcaremos en un viaje apasionante y lleno de peligros a través de los siglos, al corazón mismo de la era de los grandes descubrimientos geográficos, una época en que el choque de civilizaciones generó tanto hazañas increíbles como tragedias inimaginables. Nos sumergiremos en la historia de una de las figuras más brillantes, controvertidas y significativas de aquel tiempo. Un hombre cuyo nombre está grabado en las tablillas de la historia mundial con fuego y espada. Un hombre que con un puñado de aventureros desesperados desafió a todo un imperio y lo aplastó, cambiando para siempre los destinos de dos continentes. Se llamaba Hernán Cortés y Monroy Pizarro Altamirano, pero el mundo lo recordó como Hernán Cortés, conquistador de México. Esta es su historia, llena de ambiciones, valentía, crueldad, astucia y una increíble voluntad de vencer. Prepárense para escuchar el relato de un hombre cuyas hazañas aún hoy suscitan encarnizadas disputas y nos obligan a reflexionar sobre la naturaleza del poder, el precio del progreso y el choque de mundos. Hernán Cortés nació en 1485 en la pequeña ciudad de Medellín, en la provincia española de Extremadura. Esta tierra austera, pedregosa y poco rica, por extraño que parezca, dio a España toda una pléyade de famosos conquistadores, entre los que se encontraba también Francisco Pizarro, futuro conquistador del Imperio Inca. La familia de Cortés pertenecía a la pequeña nobleza rural, los llamados hidalgos, que poseían un origen noble, pero que a menudo no podían presumir de grandes fortunas. Su padre, Martín Cortés de Monroy, sirvió como capitán de infantería, un hombre de armas, pero, al parecer, que no alcanzó grandes alturas. Su madre, Catalina Pizarro Altamirano, era pariente lejana de la madre de Francisco Pizarro, lo que posteriormente generó numerosas especulaciones sobre los vínculos entre los dos grandes conquistadores, aunque no existen pruebas directas de su estrecha relación en la juventud. En su infancia, el joven Hernán, según testimonios de contemporáneos, era un niño débil y enfermizo, lo que poco presagiaba para él una vida turbulenta, llena de privaciones y peligros. Sin embargo, ya entonces se manifestaban en él una mente aguda y un afán de conocimiento. Sus padres, viendo sus capacidades, depositaban en él esperanzas relacionadas con una carrera más pacífica que la militar. A la edad de 14 años fue enviado a Salamanca, donde se encontraba una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa. Se suponía que estudiaría Derecho, se convertiría en jurista, lo que le aseguraría una posición estable y respetada en la sociedad. Sin embargo, la rutina académica, los polvorientos infolios y las secas lecciones de jurisprudencia no lograron cautivar la naturaleza ardiente y activa del joven Cortés. Su alma anhelaba otra cosa: aventuras, gloria, hazañas y, por supuesto, riqueza, de la que tanto hablaban los marineros y aventureros que regresaban del recién descubierto Nuevo Mundo. Después de pasar solo 2 años en Salamanca y sin haber obtenido ningún título académico, para gran decepción de sus padres, regresó a casa. La atmósfera en España en aquella época era completamente especial. El país acababa de concluir la reconquista multisecular, una lucha agotadora por la liberación de la península ibérica del poder de los moros. El espíritu de belicosidad, el fervor religioso, rayano en el fanatismo y el incansable aventurerismo flotaban literalmente en el aire. Numerosos hidalgos, curtidos en las batallas de la Reconquista, se quedaron sin ocupación. Sus espadas buscaban una nueva aplicación y sus corazones, nuevas hazañas. Y entonces, como anillo al dedo, Cristóbal Colón descubrió América en 1492, abriendo ante los españoles emprendedores, valientes y a menudo despiadados, perspectivas verdaderamente inauditas. Los rumores sobre las fabulosas riquezas de lejanas tierras de ultramar, sobre civilizaciones paganas que esperaban su conversión a la verdadera fe cristiana, agitaban las mentes e impulsaban a empresas arriesgadas.
El joven Cortés se encontraba en una encrucijada. Reflexionaba si probar suerte en las guerras italianas, donde España luchaba contra Francia por el dominio en Italia, o si partir al otro lado del océano, al misterioso y tentador Nuevo Mundo. El destino, sin embargo, dispuso a su manera. Una desafortunada aventura amorosa que terminó con una lesión, según una de las versiones más extendidas. Se cayó de un muro mientras intentaba colarse secretamente donde el objeto de su pasión le impidió unirse a la expedición de Nicolás de 1800, Obando, nombrado nuevo gobernador de la Española, primer bastión español en América, hoy conocida como la isla de Haití. Solo en 1504, cuando tenía 19 años, Hernán Cortés finalmente pisó la cubierta de un barco que se dirigía al Nuevo Mundo. Llegó a la Española, donde el gobernador Obando, que conocía a su familia, le ofreció cierto patrocinio. A Cortés se le concedieron tierras y el cargo de notario en la pequeña ciudad de Azúa de Compostela. Durante varios años posteriores, Cortés llevó la vida de un colono típico. Se dedicó a la agricultura, la ganadería, participó en crueles campañas para reprimir las revueltas de la población indígena, los indios taínos, y poco a poco acumuló fortuna. Sin embargo, esta vida rutinaria, aunque relativamente acomodada, no podía satisfacer sus ambiciones. Sentía que había nacido para algo más grande, para grandes hazañas que inmortalizarían su nombre. La oportunidad de demostrar su valía se presentó en 1511, cuando Diego Velázquez de Cuéllar, otro extremeño bien conocido por Cortés, organizó una expedición para conquistar la vecina isla de Cuba. Cortés se unió con entusiasmo a esta empresa, obteniendo el cargo de tesorero y secretario personal de Velázquez. Durante la conquista de Cuba, demostró no solo cualidades comerciales y capacidades administrativas, sino también valentía personal, así como la habilidad para encontrar un lenguaje común con la gente y ganarse su confianza. Tras la exitosa subyugación de la isla, Diego Velázquez se convirtió en su primer gobernador, y Hernán Cortés recibió como recompensa importantes concesiones de tierras, la llamada encomienda, que incluía tierras e indios obligados a trabajar para su nuevo amo. También fue nombrado alcalde de la ciudad de Santiago de Cuba, que en aquella época era la capital de la nueva colonia. Fue en Cuba donde Cortés se casó con Catalina Suárez Marcaida, hermana de una de las amantes de Diego Velázquez, lo que fortaleció aún más sus lazos con el gobernador, aunque sus relaciones nunca fueron sencillas ni exentas de nubes. Velázquez, por un lado, valoraba la inteligencia, la energía y las capacidades de Cortés, pero por otro, temía cada vez más sus crecientes ambiciones, su carácter independiente y su popularidad entre otros colonos. Periódicamente surgían conflictos entre ellos, a veces bastante agudos, y Cortés incluso llegó a estar arrestado varias veces acusado de conspirar contra el gobernador. Sin embargo, cada vez lograba no solo justificarse, sino también restaurar su posición, y a veces incluso fortalecerla. Para entonces, Hernán Cortés ya tenía más de 30 años. Era un hombre acaudalado, influyente y respetado en la sociedad colonial de Cuba. Pero una insaciable sed de gloria, grandes hazañas y, por supuesto, aún más riqueza, no lo abandonaba. Escuchaba atentamente los rumores y relatos de los marineros sobre tierras misteriosas y ricas situadas al oeste de Cuba, y pronto el destino le brindó aquella misma oportunidad que tanto había esperado, una oportunidad que podía o bien elevarlo a la cima de la gloria, o bien conducirlo a la perdición. Los rumores sobre la existencia de civilizaciones ricas y desarrolladas en el continente al oeste de Cuba circulaban entre los colonos españoles desde hacía bastante tiempo. Las primeras expediciones de reconocimiento, como el viaje de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y el de Juan de Grijalva en 1518, no solo confirmaron estos rumores, sino que también trajeron las primeras pruebas concretas. La expedición de Córdoba, aunque terminó trágicamente para él, fue herido de muerte en una escaramuza con los indios mayas en Yucatán. Descubrió la costa de esta península y trajo noticias de ciudades de piedra
y tribus belicosas. La expedición de Grijalva avanzó más a lo largo de la costa del Golfo de México, alcanzando la zona donde más tarde se fundaría Veracruz. Grijalva entró en contacto con representantes de un poderoso imperio situado en el interior del continente y trajo a Cuba no solo muestras de oro y joyas, sino también emocionantes relatos sobre su gobernante, a quien los indios llamaban Motecuxoma o Moctezuma, y sobre sus tesoros incalculables. Estas noticias causaron en Cuba el efecto de una bomba. El gobernador Diego Velázquez, consumido por la sed de enriquecimiento y gloria, comenzó inmediatamente a preparar una nueva expedición, mucho más ambiciosa, cuyo objetivo ya no era simplemente la exploración, sino la conquista y colonización de estas nuevas tierras. La elección del líder de una expedición tan responsable y potencialmente rentable era un asunto extremadamente complejo y delicado. Velázquez buscaba a un hombre que poseyera las cualidades necesarias: inteligencia, energía, capacidad de organización, experiencia militar, pero al mismo tiempo lo suficientemente leal y no demasiado ambicioso para que no intentara salirse de su control y apropiarse de todos los laureles y riquezas. Después de muchas reflexiones y vacilaciones, su elección recayó en Hernán Cortés. Esta decisión fue en gran medida un compromiso. Cortés era lo suficientemente influyente y rico como para financiar por sí mismo una parte considerable de la expedición, lo que era importante para Velázquez, que no deseaba arriesgar demasiado sus propios fondos. Además, Cortés tenía fama de ser un hombre decidido y capaz. Sin embargo, Velázquez no confiaba plenamente en él, recordando sus conflictos pasados y conociendo sus desmedidas ambiciones. Cortés se puso manos a la obra con entusiasmo. Invirtió toda su fortuna en la empresa, se endeudó enormemente, hipotecando sus haciendas, pero logró reunir un destacamento y una flota imponentes para la época. Bajo sus banderas se congregaban buscadores de aventuras, hidalgos arruinados, veteranos de las guerras italianas y simplemente cabezas locas que soñaban con un rápido enriquecimiento en el Nuevo Mundo. La expedición constaba de unos 11 barcos de diverso tonelaje. A bordo se encontraban unos 500 o 600 soldados, incluyendo ballesteros y arcabuceros, unos 100 marineros y también, lo que fue especialmente importante, 16 caballos, animales hasta entonces desconocidos en América y que infundían a los indios un terror supersticioso. Además, Cortés contaba con varios pequeños cañones falconetes y unos 30 arcabuces, armas temibles contra un enemigo que no conocía la pólvora. Entre los participantes de la expedición había hombres cuyos nombres posteriormente también entraron en la historia de la conquista: Pedro de Alvarado, conocido por su valentía y crueldad; Gonzalo de Sandoval, uno de los lugartenientes más fieles y capaces de Cortés; Cristóbal de Olid, Alonso Hernández Puertocarrero y muchos otros. Sin embargo, cuanto más se acercaba el día señalado para la partida, más fuertes se volvían las sospechas y los temores de Diego Velázquez. Le informaban constantemente de que Cortés se comportaba de forma demasiado independiente, que equipaba la expedición como si fuera su empresa personal y no una misión encomendada por el gobernador de Cuba. Se decía que Cortés declaraba abiertamente sus intenciones de fundar una nueva colonia directamente bajo la autoridad del rey español, eludiendo a Velázquez. En el último momento, cuando los barcos ya estaban listos para zarpar y los hombres reunidos, Velázquez, cediendo a las persuasiones de sus consejeros y a sus propios miedos, decidió destituir a Cortés del mando y cancelar la expedición. Envió mensajeros con las órdenes correspondientes, pero ya era demasiado tarde. Cortés, advertido por sus amigos y partidarios en la corte del gobernador, actuó con su característica decisión y rapidez. En la noche del 18 de febrero, según algunos datos, pudo haber sido el 10 de febrero, de 1519, sin esperar la orden oficial de zarpar e incluso sin haber terminado de cargar todas las provisiones y alimentos necesarios, dio la orden de levar anclas y sacó su flota del puerto de Santiago de Cuba. Fue un acto de abierta desobediencia,
una rebelión contra la autoridad del gobernador. La flotilla de Cortés se dirigió primero al puerto de Trinidad en la costa sur de Cuba, y luego a La Habana, en el extremo occidental de la isla. En estos puertos, Cortés repuso sus provisiones de alimentos, armas y, lo más importante, reclutó a más hombres, atrayéndolos con promesas de riquezas incalculables y gloria. Velázquez, al enterarse de la huida de Cortés, montó en cólera. Inmediatamente envió órdenes a todos los puertos de Cuba para arrestar al rebelde y confiscar sus barcos. Sin embargo, la autoridad de Cortés entre los soldados y colonos, ansiosos por emprender la campaña en busca de tesoros, ya era tan grande que ninguna de las autoridades locales se atrevió o pudo cumplir la orden del gobernador. Cortés sabía ser persuasivo. Pronunciaba discursos encendidos, dirigiéndose a sus guerreros, prometiéndoles no solo oro y tierras, sino también una gran misión: la conversión de los paganos a la verdadera fe y el servicio a la corona española. Combinaba hábilmente los incentivos materiales con el fervor religioso y el patriotismo, inspirando a la gente y guiándola hacia lo desconocido. La primera parada significativa de la expedición de Cortés en su camino hacia las tierras desconocidas del continente mexicano fue la isla de Cozumel, situada frente a la costa oriental de la península de Yucatán. Aquí, a los españoles les sonrió la primera gran fortuna, que posteriormente les sería de inestimable ayuda en su empresa. Cortés se enteró por los indios mayas locales de que en el continente, en el interior del país, vivía desde hacía varios años un hombre blanco barbudo, igual que ellos. Resultó ser un español llamado Jerónimo de Aguilar. Varios años antes, aproximadamente en 1511, Aguilar, junto con un grupo de otros españoles, navegaba desde Darién, Panamá, hacia la Española, pero su barco naufragó frente a las costas de Yucatán. La mayoría de los supervivientes fueron asesinados o sacrificados por las tribus mayas locales. Aguilar y otro compañero suyo, Gonzalo Guerrero, lograron huir y encontrar refugio con uno de los jefes mayas. Durante los años pasados en cautiverio, Aguilar no solo sobrevivió, sino que aprendió a la perfección la lengua maya y conoció bien las costumbres y tradiciones de los habitantes locales. Cortés envió inmediatamente embajadores con un rescate para liberar a Aguilar. Poco después, este se unió a la expedición, convirtiéndose para Cortés en un traductor invaluable del maya al español. El destino de Gonzalo Guerrero fue diferente. Se asimiló completamente entre los indios, se casó con la hija de un jefe, tuvo hijos, se hizo tatuajes y perforaciones como los guerreros locales, y se negó a regresar con sus compatriotas. Es más, posteriormente incluso luchó contra los españoles del lado de los mayas. La adquisición de Aguilar fue el primer eslabón en la cadena de fortunas que acompañarían a Cortés. Continuando su viaje a lo largo de la costa de Yucatán hacia el oeste, la flotilla de Cortés llegó a la desembocadura de un gran río, que los indios llamaban Tabasco. Actualmente es el río Grijalba, así llamado en honor al anterior explorador español. Aquí los españoles no fueron recibidos precisamente con los brazos abiertos. Los indios locales, pertenecientes a los mayas chontales, se mostraron hostiles y dispuestos a rechazar a los huéspedes no invitados. Hubo varias escaramuzas bastante encarnizadas y una gran batalla cerca de la ciudad de Potonchán. Los españoles, a pesar de la considerable superioridad numérica del enemigo, lograron una victoria decisiva. Un papel clave en esto lo desempeñó su superioridad en armamento: espadas y armaduras de acero, ballestas, arcabuces y pequeños cañones. Y también, y esto fue especialmente importante, el uso de la caballería. Los indios, que nunca antes habían visto caballos, quedaron aterrados al ver a los jinetes acorazados, tomándolos por una especie de monstruosas criaturas parecidas a centauros. El efecto psicológico de la aparición de la caballería fue enorme y a menudo decidía el resultado de la batalla incluso antes de que comenzara. Después de esta derrota, los jefes de los indios tabasqueños se vieron obligados a pedir la paz. Enviaron a Cortés
ricos presentes, entre los que había objetos de oro, telas valiosas, alimentos y, lo que resultó ser mucho más importante y trascendental que todo el oro del mundo, 20 mujeres jóvenes destinadas al servicio de los españoles. Entre estas mujeres había una cuyo nombre entró para siempre en la historia de la conquista de México. Se llamaba Malintzin o Malinali Tenepal. Después del bautismo, los españoles la llamaron Doña Marina, pero en la historia también entró con el nombre de La Malinche. Procedía de una noble familia de habla náhuatl de la región de Coatzacoalcos, situada en la frontera de influencia de los aztecas y los mayas. Sin embargo, en su infancia, tras la muerte de su padre y el nuevo matrimonio de su madre, fue vendida o entregada como esclava a mercaderes de Xicalango, y luego cayó en manos de los tabasqueños de habla maya. Así, Doña Marina no solo conocía la lengua maya, que hablaba Jerónimo de Aguilar, sino también la lengua náhuatl, la lengua franca de México Central, la lengua que hablaban los aztecas y muchos otros pueblos sometidos a ellos o vecinos. Esto fue una suerte increíble para Cortés. Ahora tenía una cadena de traductores compleja pero eficaz. Doña Marina traducía del náhuatl al maya para Aguilar, y este, a su vez, traducía del maya al español para Cortés y sus hombres. Pronto Doña Marina, que poseía una inteligencia y una capacidad para los idiomas extraordinarias, aprendió español y pudo comunicarse directamente con Cortés, convirtiéndose no solo en su principal traductora, sino también en su más cercana consejera, informadora sobre las costumbres locales, la situación política, las intrigas y los ánimos de las diversas tribus indias. Se convirtió en sus ojos y oídos en este mundo nuevo y hostil. Es más, se convirtió en su amante y le dio un hijo, Martín Cortés, uno de los primeros mestizos de Nueva España, a quien Cortés amó mucho y reconoció. El papel de Doña Marina en la conquista de México es difícil de sobreestimar. Para unos es una traidora a su pueblo, cómplice de los conquistadores. Para otros, una hábil diplomática, una mujer sabia que logró evitar un derramamiento de sangre aún mayor y contribuyó al nacimiento de una nueva nación mexicana. En cualquier caso, sin su ayuda, la misión de Cortés habría sido inconmensurablemente más difícil, si es que hubiera sido posible. En abril de 1519, en Viernes Santo, los barcos de Hernán Cortés anclaron en una bahía cómoda y bien protegida en la costa del Golfo de México, aproximadamente donde más tarde surgiría la ciudad de Veracruz. Cortés llamó a este lugar Villa Rica de la Vera Cruz, que significa Ciudad Rica de la Verdadera Cruz, subrayando tanto los objetivos religiosos como mercantiles de su expedición. Poco después del desembarco de los españoles en la costa, llegaron a ellos los primeros embajadores del poderoso gobernante del Imperio Azteca, Moctezuma II, o, como se le llama más a menudo, Motecutzoma Xocoyotzin. Estos embajadores eran representantes de los gobernadores locales aztecas. Trajeron consigo ricos presentes, adornos de oro y plata hábilmente elaborados, incluyendo 2 grandes discos del tamaño de una rueda de carreta, uno de oro, simbolizando el sol, otro de plata, simbolizando la luna, magníficas piezas de plumas, multicolores de quetzal y otras aves exóticas, telas caras, mantos y otros objetos de lujo. El propósito de estos regalos no era solo demostrar la riqueza y el poder del emperador azteca, sino también, como esperaba Moctezuma, satisfacer la codicia de los recién llegados y convencerlos de que abandonaran sus dominios, sin avanzar más hacia el interior del país, hacia su capital Tenochtitlán. Moctezuma, según testimonios de contemporáneos, era un hombre profundamente supersticioso, propenso a la melancolía y la indecisión. Las noticias sobre la aparición en la costa de hombres blancos barbudos, llegados en enormes casas flotantes, barcos armados con palos de fuego, arcabuces y cañones, y que se desplazaban sobre extraños e nunca antes vistos ciervos sin cuernos, caballos, los sumieron en la confusión y el miedo.
El caso es que en la mitología azteca existían antiguas profecías sobre el regreso desde el mar oriental del gran dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una de las principales deidades del panteón. Quetzalcóatl, según las leyendas, era de piel clara, barbudo, vestía largas túnicas y hacía mucho tiempo había abandonado estas tierras, navegando hacia el este y prometiendo regresar en el año 1 Caña, según el calendario azteca. Por una trágica coincidencia, el año 1519 era precisamente el año 1 Caña. ¿No serían estos misteriosos recién llegados mensajeros de Quetzalcóatl? ¿O quizás incluso el propio dios y su séquito? Esta pregunta atormentaba a Moctezuma y paralizaba su voluntad. Hernán Cortés, siendo un hombre perspicaz, astuto y hábil psicólogo, captó rápidamente estas vacilaciones y temores del gobernante azteca y sus embajadores. Decidió utilizarlos en su propio interés. Durante los encuentros con los embajadores, organizaba impresionantes demostraciones del poderío militar español. Soldados con armaduras relucientes marchaban en filas ordenadas. Los jinetes mostraban su destreza ecuestre, los cañones y arcabuces producían un estruendo ensordecedor y vomitaban humo y llamas, asombrando la imaginación de los indios, que nunca habían visto nada parecido. Cortés respondía a los embajadores con cortesía, pero con firmeza e inflexibilidad, que él era un enviado de un rey poderoso que vivía lejos, al otro lado del océano, refiriéndose al rey español Carlos I, quien también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, y que había llegado con intenciones amistosas, pero que debía reunirse personalmente sin falta con su gran gobernante Moctezuma para entregarle un importante mensaje de su monarca, para legitimar sus acciones, romper con la autoridad del gobernador de Cuba Diego Velázquez, quien sin duda ya lo consideraba un rebelde, y actuar en adelante en nombre de la corona española. Cortés dio un paso jurídico y político muy astuto. Él y sus hombres, siguiendo las tradiciones jurídicas españolas, fundaron en este lugar la ciudad de Villarrica de la Vera Cruz. Luego se eligió un consejo municipal, cabildo, compuesto por partidarios de Cortés. Este recién formado consejo municipal, a su vez, nombró a Hernán Cortés capitán general y justicia mayor de la nueva colonia, responsable directamente ante el rey español y no ante el gobernador de Cuba. Esto era, en esencia, una hoja de parra legal que cubría un acto de abierta desobediencia y usurpación de poder. Parte de los regalos más valiosos recibidos de Moctezuma, incluyendo los famosos discos de oro y plata, Cortés los envió inmediatamente a España al rey Carlos junto con extensas cartas. En estas cartas describía detalladamente las riquísimas tierras que había descubierto, justificaba sus acciones por la necesidad de servir a la corona y difundir la fe cristiana, ensalzaba de todas las formas posibles sus méritos, y al mismo tiempo denigraba a Diego Velázquez, acusándolo de codicia, indecisión e intentos de obstaculizar la gran empresa de conquistar nuevas tierras para España. Sin embargo, no todos en el destacamento de Cortés estaban de acuerdo con tal desarrollo aventurero de los acontecimientos. Algunos de sus soldados y oficiales, especialmente aquellos que eran leales a Diego Velázquez o simplemente temían adentrarse en un país desconocido y claramente hostil, habitado por numerosas y belicosas tribus, exigían regresar a Cuba. Consideraban la marcha sobre Tenochtitlán, sobre cuyo poderío corrían rumores aterradores, una pura locura. En el campamento maduraba una conspiración con el objetivo de apoderarse de uno de los barcos y regresar a Cuba para informar a Velázquez sobre las acciones de Cortés. Cortés, al enterarse de esta conspiración, actuó con rapidez, decisión y crueldad. Los cabecillas fueron capturados y severamente castigados. 2 de ellos fueron ahorcados, a algunos les cortaron los pies, a otros los azotaron. Y para acabar con cualquier pensamiento ulterior de huida y hacer imposible el camino de regreso, tomó una de las decisiones más famosas
desesperadas y simbólicas de su vida. Ordenó desembarcar y dejar fuera de servicio, prácticamente hundir o quemar. Las fuentes difieren en los detalles, pero el resultado fue el mismo. Casi todos sus barcos, dejando solo uno pequeño para la comunicación con España. La suerte está echada. Ahora los conquistadores no tenían otra opción que seguir adelante, hacia la victoria o la muerte. Este acto demostró su voluntad inquebrantable e hizo que incluso los más dudosos se sometieran a su liderazgo. Ya no había camino de regreso. Antes de comenzar su audaz marcha hacia el interior del continente, hacia la misteriosa y temible capital de los aztecas, Tenochtitlán, Hernán Cortés se mostró como un hábil diplomático y estratega, comprendiendo que con las solas fuerzas de los españoles, por valientes y bien armados que estuvieran, no podría vencer al poderoso imperio. Comenzó a buscar activamente aliados entre las tribus indias locales, sometidas por los aztecas e insatisfechas con su dominio. Los primeros en pasarse abiertamente al bando de los españoles fueron los totonacas, un pueblo que habitaba en la fértil costa del Golfo de México, en la zona del actual estado de Veracruz. Los totonacas pagaban a los aztecas un pesado tributo en personas, para sacrificios y esclavitud, y bienes materiales, y por lo tanto los odiaban con todas sus fuerzas. Vieron en los recién llegados españoles a potenciales liberadores del odiado yugo de Tenochtitlán. La ciudad principal de los totonacas, Zempoala, causó una gran impresión en los españoles por sus construcciones de piedra, su limpieza y su cuidado. El jefe de Zempoala, apodado por los españoles el Cacique Gordo, debido a su corpulencia, recibió cordialmente a Cortés y se quejó de las opresiones por parte de los recaudadores de tributos aztecas. Cortés aprovechó inmediatamente esta situación. Arrestó ostentosamente a los recaudadores de tributos aztecas que habían llegado a Zempoala, y luego los liberó en secreto, aparentando que había ocurrido contra su voluntad, y enviando a través de ellos mensajes amistosos a Moctezuma. Con esto, por un lado, mostró a los totonacas su determinación de desafiar a los aztecas, y por otro, intentó adormecer la vigilancia de Moctezuma. Los totonacas hicieron una alianza con Cortés, proporcionándole varios miles de guerreros y numerosos porteadores, que eran extremadamente necesarios para transportar cargas y artillería, ya que en la América precolombina no había animales de tiro, excepto las llamas en los Andes, que no existían en México. Zempoala se convirtió en la primera base fiable de Cortés en el continente. En agosto de 1519, el pequeño pero bien organizado destacamento de Hernán Cortés inició su legendaria y peligrosa marcha desde la costa hacia el corazón del imperio azteca. En su ejército había unos 400 infantes españoles, 15 o 16 jinetes, 6 o 7 pequeños cañones y varios miles de guerreros totonacas. El camino discurría a través de las montañas de difícil acceso de la Sierra Madre Oriental, por tierras habitadas por diversas tribus indias, cuya actitud hacia los recién llegados y sus aliados totonacas no siempre era amistosa. La prueba más seria en esta etapa del camino fue el encuentro con Tlaxcala. Tlaxcala era una confederación de 4 ciudades-estado independientes, Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán, que durante muchas décadas, si no siglos, habían resistido con éxito los intentos de los aztecas de someterlas a su poder. Los tlaxcaltecas eran un pueblo belicoso y orgulloso, famoso por su valor y arte militar. Se encontraban en estado de guerra permanente con los aztecas, las llamadas Guerras Floridas, cuyo objetivo no era tanto la conquista de territorios como la captura de guerreros para posteriores sacrificios humanos. Por lo tanto, cuando los españoles, encabezados por Cortés y sus aliados totonacas, entraron en tierras de Tlaxcala, los tlaxcaltecas los recibieron con las armas en la mano. Se produjeron varias batallas encarnizadas y sangrientas. Los tlaxcaltecas, que poseían una enorme superioridad numérica, sus ejércitos contaban con decenas de miles de guerreros, atacaron ferozmente al pequeño destacamento español.
Los españoles se encontraron en una situación desesperada, rodeados por todas partes. Sin embargo, gracias a su disciplina férrea, su superioridad táctica, uso de la formación compacta de cuadro contra los ataques dispersos de los indios, sus armas de acero, armaduras, armas de fuego y, por supuesto, la caballería, que seguía sembrando el terror entre los indios, lograron repeler todos los ataques e infligir graves pérdidas al enemigo. Cortés y sus hombres lucharon con increíble valor, comprendiendo que no tenían a dónde retirarse. Un papel importante, según su propia convicción, lo desempeñó también la ayuda divina. Creían que la Virgen María y Santiago Apóstol, patrón de España y de los guerreros, los protegían. Después de varias semanas de duros combates, viendo la resistencia e invencibilidad de los españoles y sufriendo grandes pérdidas, los jefes tlaxcaltecas comenzaron a inclinarse por la paz. Cortés, a su vez, comprendiendo que con la fuerza no podría vencer a un pueblo tan numeroso y belicoso, y que una alianza con ellos sería inestimable en la lucha contra los aztecas, también buscó activamente vías de reconciliación. A través de doña Marina y de prisioneros tlaxcaltecas, transmitió propuestas de paz y alianza, señalando al enemigo común, los odiados aztecas. Después de largos y acalorados debates en el Consejo de Ancianos de Tlaxcala, donde se enfrentaron los partidarios de continuar la guerra y los partidarios de una alianza con los recién llegados, entre estos últimos se encontraba el influyente jefe, Xicotencatl el Viejo, mientras que su hijo, Xicotencatl el Joven, era un acérrimo opositor de los españoles, se decidió firmar la paz y una alianza con Hernán Cortés. Esta alianza se convirtió, sin exageración, en un factor decisivo en la posterior conquista de México. Los tlaxcaltecas proporcionaron a Cortés miles de sus guerreros selectos, alimentos, porteadores y una retaguardia fiable durante toda la campaña. Sin su ayuda, el puñado de españoles habría sido inevitablemente derrotado y aniquilado. La siguiente gran ciudad en el camino de Cortés hacia Tenochtitlán fue Cholula. Cholula era una de las ciudades más antiguas y grandes de Mesoamérica, un importante centro comercial y, lo que es especialmente significativo, religioso, donde se encontraba la famosa Gran Pirámide, dedicada al dios Quetzalcóatl. Cholula era formalmente aliada de los aztecas, aunque tenía sus propios intereses y antiguas rencillas con Tlaxcala. Los habitantes de Cholula recibieron a los españoles y a sus aliados tlaxcaltecas con ostentosa cordialidad y hospitalidad. Sin embargo, según la afirmación de Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, quienes posiblemente estaban interesados en desacreditar a Cholula, detrás de esta hospitalidad se ocultaba una pérfida conspiración. Supuestamente, los cholultecas, instigados por embajadores de Moctezuma, preparaban una emboscada para aniquilar a los españoles. Doña Marina, gracias a sus contactos o a conversaciones escuchadas, supuestamente descubrió esta conspiración y advirtió a Cortés. La reacción de Cortés fue fulminante y despiadada. No queriendo esperar el ataque y buscando dar una lección aterradora a todos los posibles adversarios, dio la orden de atacar. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas, que odiaban a los cholultecas, atacaron repentinamente a los habitantes de Cholula, desarmados o débilmente armados, que se habían reunido en la plaza principal. Comenzó una espantosa matanza. Según diversas estimaciones, fueron asesinadas entre 3.000 y 6.000, y según algunos datos, muchas más, personas, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres y niños. Los templos fueron saqueados e incendiados, y la ciudad fue devastada. La matanza de Cholula se convirtió en una de las páginas más oscuras y sangrientas de la historia de la conquista. Demostró a toda la región la fuerza, la determinación y la crueldad de los españoles, sembrando el miedo y el terror. Este acontecimiento causó conmoción e indignación incluso entre algunos contemporáneos de Cortés, pero él justificó sus acciones por necesidad militar
y la prevención de un ataque traicionero. Para los aztecas fue una señal ominosa. Después de los sangrientos acontecimientos en Cholula, que sembraron el terror en todo el Valle de México y más allá, el camino a Tenochtitlán quedó prácticamente abierto. El ánimo de los potenciales adversarios de los españoles estaba abatido. El emperador azteca Moctezuma II, recibiendo cada vez nuevas noticias del avance de los extranjeros, de sus victorias, de la alianza con Tlaxcala y de la despiadada matanza en Cholula, se desmoralizaba, se volvía más indeciso y temeroso. Continuaba enviando a Cortés embajadores con ricos presentes, oro, piedras preciosas, tejidos exquisitos, y con insistentes súplicas, casi ruegos, para que no fuera a su capital, Tenochtitlán. Ofrecía a los españoles aún más oro si accedían a retroceder. Sin embargo, Moctezuma ya no se atrevía a oponer resistencia militar abierta, temiendo acarrear aún mayores desgracias a su pueblo. Quizás seguía dudando sobre quiénes eran en realidad estos extraños recién llegados, barbudos y acorazados. Dioses, como predecían las antiguas profecías sobre el regreso de Quetzalcóatl, o mensajeros de estos dioses, o simplemente hombres, extraordinariamente fuertes, audaces y crueles, poseedores de armas desconocidas. Esta incertidumbre y temor supersticioso paralizaban su voluntad y le impedían tomar una decisión firme. El 8 de noviembre de 1519, el pequeño destacamento de Hernán Cortés, que para entonces contaba con menos de 400 españoles, pero acompañado de varios miles, quizás de 4 a 6,000, de guerreros tlaxcaltecas y otros indios aliados, se acercó a la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. Lo que se presentó ante sus ojos cuando salieron al paso entre dos majestuosos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y vieron el valle de Anáhuac extendido abajo con sus lagos y ciudades, asombró la imaginación incluso de los conquistadores, más curtidos y experimentados en batalla, que habían visto en su vida no pocas maravillas del viejo mundo. Tenochtitlán era una de las ciudades más grandes y hermosas del mundo de entonces. Según algunas estimaciones, su población oscilaba entre 200 y 300,000 personas, lo que la hacía más grande que cualquier ciudad europea de la época, con 1900, la posible excepción de Constantinopla y Nápoles. La ciudad estaba situada en una isla en medio del gran lago salado de Texcoco y estaba conectada a la orilla por 3 amplias y poderosas calzadas de piedra, que también servían de acueductos, por los que llegaba agua dulce a la ciudad desde de manantiales del continente. Templos pirámides de piedra blanca, coronados por santuarios y espaciosos palacios de la nobleza, construidos con piedra labrada y decorados con tallas y pinturas, brillaban al sol, reflejándose en las aguas del lago. En lugar de calles, la ciudad estaba surcada por numerosos canales, por los que se deslizaban silenciosamente miles de canoas, transportando personas y mercancías. Mercados enormes y bulliciosos, como el de Tlatelolco, asombraban por la abundancia y variedad de productos de todos los confines del vasto imperio. Era una ciudad de cuento, una ciudad de ensueño, una verdadera Venecia del Nuevo Mundo, como la llamaron más tarde los europeos. Bernal Díaz del Castillo, un simple soldado del destacamento de Cortés, que dejó tras de sí unas memorias invaluables, historia verdadera de la conquista de la Nueva España, describió así sus impresiones. Y viendo tantas ciudades y villas pobladas, en el agua, y otras grandes poblaciones en tierra firme, y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, Tenochtitlán, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y templos y edificios que tenían, hechos de calicanto, y dentro en el agua. Y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían sí era entre sueños. El propio emperador Moctezuma II, gobernante del poderoso imperio azteca, salió a recibir a Hernán Cortés y a su pequeño destacamento en una de las calzadas que conducían a la ciudad.
fue un encuentro verdaderamente histórico. El encuentro de dos civilizaciones, dos mundos, que hasta ese momento prácticamente no sabían nada el uno del otro, y que estaban destinados a enfrentarse en una lucha dramática y sangrienta. Moctezuma, rodeado de un suntuoso séquito de la más alta nobleza azteca, vestido con lujosas ropas adornadas con oro y plumas, se comportó con la dignidad y grandeza exteriores propias de su rango. Sin embargo, en su comportamiento, según testigos presenciales, se traslucía cierta perplejidad y una trevoga oculta. Cortés, apeándose de su caballo, intentó abrazar al emperador a la manera europea en señal de saludo, pero los cortesanos aztecas, respetuosa pero firmemente, lo contuvieron, ya que la persona sagrada del Tlacatecutli, gobernante supremo, de los aztecas no podía ser tocada por simples mortales. Hubo un intercambio de regalos. Cortés le regaló a Moctezuma un collar de cuentas de vidrio, y Moctezuma obsequió a los españoles con 2 collares de oro y conchas, y discursos de bienvenida, que tradujeron doña Marina y Jerónimo de Aguilar. Moctezuma, según transmiten los cronistas, pronunció un discurso en el que parecía reconocer en los españoles a descendientes o enviados de Quetzalcóatl, que habían venido para recuperar su legítimo poder. Los españoles fueron alojados con grandes honores en el enorme y lujoso palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma, situado en el mismo centro de la ciudad, cerca del principal complejo de templos. Estaban rodeados de una hospitalidad y atención exteriores. Se les suministraba en abundancia comida y todo lo necesario. Sin embargo, a pesar de esto, los españoles se sentían incómodos, como en una jaula de oro, rodeados por miles de guerreros aztecas potencialmente hostiles. Cortés comprendía perfectamente toda la precariedad y el peligro de su situación. Un puñado de extranjeros en el corazón mismo de una capital enorme, populosa y poderosa, de un imperio hostil. Poco después de instalarse en el palacio de Axayácatl, los españoles, supuestamente mientras realizaban reparaciones en una de las habitaciones, descubrieron accidentalmente una puerta tapiada. Al forzarla, vieron lo que superaba todas sus más audaces expectativas: el tesoro secreto del difunto emperador Axayácatl. Estaba lleno hasta los topes de lingotes y objetos de oro, plata, piedras preciosas, joyas, telas caras y otros objetos de valor, acumulados por los aztecas durante muchas décadas de guerras y recaudación de tributos. Este increíble espectáculo avivó aún más la ya insaciable sed de lucro, que era uno de los principales motivos impulsores de los conquistadores. Para protegerse a sí mismo y a sus hombres, así como para obtener el control total de la situación, Cortés se decidió a un paso extremadamente audaz y arriesgado. Aproximadamente una semana después de llegar a Tenochtitlán, con el pretexto de que los aztecas de la guarnición de Nautla, Cuaupopoca, en la costa, habían atacado la guarnición española dejada en Veracruz y habían matado a varios españoles. Este incidente, posiblemente, fue provocado por los propios españoles o, al menos, utilizado por Cortés como un pretexto conveniente. Exigió que Moctezuma se trasladara al palacio donde vivían los españoles y permaneciera allí bajo su protección. De hecho, esto significaba convertir al emperador de los aztecas en un rehén de honor. Sorprendentemente, Moctezuma, después de algunas vacilaciones, disputas con sus consejeros y persuasiones por parte de Cortés y doña Marina, accedió a esta humillante exigencia. Las razones de tal comportamiento de Moctezuma siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Quizás realmente temía un conflicto armado abierto con los españoles, cuyo poderío militar ya había tenido ocasión de evaluar. Quizás todavía se encontraba bajo la influencia de supersticiones religiosas y profecías sobre Quetzalcóatl. O quizás era simplemente un gobernante débil, indeciso y de mentalidad fatalista, incapaz de resistir la presión y la astucia de Cortés. A partir de ese momento, Hernán Cortés se convirtió en el gobernante de facto del vasto imperio azteca, actuando a través de su emperador cautivo. Moctezuma continuó gobernando formalmente el país
recibiendo embajadores, dando órdenes, pero todas sus acciones eran controladas por los españoles. Cortés obligó a Moctezuma a reconocerse vasallo del rey español Carlos, a reunir y entregar a los españoles un enorme rescate en oro. La mayor parte de los tesoros de Axayácatl fueron fundidos en lingotes, lo que provocó el descontento incluso entre algunos españoles que valoraban el aspecto artístico de las piezas, así como a indicar la ubicación de las minas de oro y proporcionar trabajadores para su explotación. Los españoles también comenzaron a intervenir activamente en los asuntos internos de los aztecas y en sus ritos religiosos. Exigían el cese de los sacrificios humanos, que eran una parte integral y central de la religión azteca, y causaban horror y repugnancia a los españoles, como cristianos. Incluso se atrevieron a instalar altares cristianos con imágenes de la Virgen María y los santos en algunos templos aztecas, junto a los ídolos de sus dioses, lo que fue percibido por el sacerdocio azteca y muchos guerreros como un sacrilegio y una terrible ofensa. Todo esto provocaba un creciente descontento, un sordo murmullo y un odio oculto entre la nobleza azteca, los sacerdotes y el pueblo llano. La tensión en Tenochtitlan crecía día a día, y el frágil equilibrio establecido por Cortés podía derrumbarse en cualquier momento. La estancia relativamente tranquila, aunque tensa, de los españoles en Tenochtitlán, donde gobernaban de facto a través del cautivo Moctezuma, fue interrumpida repentinamente por noticias alarmantes llegadas de la costa del Golfo de México. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que nunca se había resignado a la insubordinación y rebelión de Hernán Cortés, y consumido por la envidia de sus éxitos y el deseo de apropiarse de todos los frutos de la conquista, finalmente reunió y envió contra él una gran expedición punitiva. Esta expedición estaba encabezada por el experimentado, pero no muy afortunado conquistador Pánfilo de Narváez, antiguo rival de Cortés. La expedición de Narváez era considerablemente más numerosa y mejor equipada que las fuerzas iniciales de Cortés. Contaba con unos 19 barcos, a bordo de los cuales se encontraban entre 800 y 900 soldados españoles, incluyendo 80 jinetes y numerosa artillería, unos 20 cañones, así como unos 1000 indios cubanos porteadores. Narváez desembarcó en la costa en la zona de Zempoala, en abril de 1520, con órdenes de arrestar a Cortés y a sus principales colaboradores, confiscar todo el oro capturado y enviarlos a Cuba para ser juzgados. Hernán Cortés se encontró en una situación extremadamente crítica y peligrosa. Le amenazaba un enemigo en la retaguardia, que lo superaba en número, y al mismo tiempo crecía el descontento y la posibilidad de una rebelión abierta en el propio Tenochtitlan, donde permanecía con una pequeña guarnición. En esta situación, aparentemente sin salida, Cortés demostró una vez más su increíble determinación, sangre fría y talento militar. Tomó una decisión audaz: dejar en Tenochtitlán, para mantener la ciudad y custodiar a Moctezuma, una pequeña guarnición de unos 80 a 120 españoles, bajo el mando de su lugarteniente más fiel, pero también el más irascible, temerario y cruel, Pedro de Alvarado, apodado por los aztecas Tonatiuh, Sol, por su cabello y barba rojizos. El propio Cortés, con la mayor parte de sus fuerzas, que ascendían a unos 250 o 300 soldados españoles y varios miles de aliados totonacas, marchó a marchas forzadas al encuentro de Narváez para intentar derrotarlo antes de que pudiera unirse con elementos descontentos en Tenochtitlán o recibir apoyo de Moctezuma. Cortés actuó con asombrosa rapidez. También envió a sus emisarios a Narváez con propuestas de negociación y, lo que es más importante, con oro, para intentar sobornar a sus oficiales y soldados, muchos de los cuales no veían con malos ojos unirse al exitoso y generoso Cortés, que les prometía una parte de las incalculables riquezas del imperio azteca. En la noche del 28 de mayo de 1520, al amparo de la oscuridad y de una lluvia tropical torrencial,
Cortés se acercó sigilosamente al campamento de Narváez, situado en Zempoala, y lo atacó. El ataque fue repentino, audaz y bien planeado. Los soldados de Cortés, a pesar de su escaso número, lucharon con furia y desesperación. Como resultado de un breve pero encarnizado combate nocturno, el campamento de Narváez fue tomado. El propio Pánfilo de Narváez resultó gravemente herido. Una lanza le vació un ojo y fue hecho prisionero. La mayoría de sus soldados y oficiales, desmoralizados por la derrota de su comandante, impresionados por la valentía de los hombres de Cortés y, no en último lugar, seducidos por las generosas promesas de oro, gloria y tierras, se pasaron al bando de Hernán Cortés sin mucha resistencia. Así, gracias a su audacia, astucia, suerte y habilidad para ganarse a la gente, Cortés no solo eliminó la amenaza mortal de Narváez, sino que casi triplicó sus fuerzas, reforzándolas con soldados experimentados, caballos y artillería. Fue una victoria brillante, una de las más significativas de su carrera. Sin embargo, mientras Cortés se ocupaba de Narváez en la costa, en Tenochtitlán ocurrió una verdadera catástrofe, que estuvo a punto de llevar al colapso total de toda su empresa. Pedro de Alvarado, dejado al mando de la guarnición, era un hombre de excepcional valentía, pero al mismo tiempo poco previsor, impulsivo y extremadamente cruel. Durante la ausencia de Cortés, los aztecas se preparaban para celebrar una de sus principales fiestas religiosas, Toxcatl, dedicada al dios de la guerra Huitzilopochtli y al dios Tezcatlipoca. La fiesta se acompañaba de danzas multitudinarias, cantos y rituales en el patio del Templo Mayor. Alvarado, ya sea sospechando realmente, posiblemente basándose en rumores o delaciones de indios hostiles a los aztecas, que la nobleza y el sacerdocio aztecas preparaban una rebelión y un ataque a la guarnición española durante la fiesta, o simplemente decidiendo aprovechar el momento para intimidar a los aztecas y apoderarse de sus adornos de oro, que llevaban puestos con motivo de la solemnidad, dio la orden de atacar a los participantes desarmados de la ceremonia. Los soldados españoles y sus aliados tlaxcaltecas atacaron repentinamente a los aztecas que danzaban y cantaban, bloqueando las salidas del patio del templo. Comenzó una espantosa carnicería. Fueron asesinados cientos, si no miles, de representantes de la nobleza azteca, sacerdotes, guerreros y gente común, incluyendo mujeres y niños. Esta matanza insensata, no provocada y sangrienta, que pasó a la historia como la matanza del Templo Mayor o matanza de Toxcatl, fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los aztecas. La ciudad, que hasta entonces solo había murmurado sordamente, estalló de furia e indignación. Comenzó una rebelión general. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas, así como el cautivo Moctezuma, se encontraron sitiados en el palacio de Axayácatl. Hernán Cortés, al recibir noticias alarmantes sobre la rebelión en Tenochtitlán, regresó apresuradamente, a marchas forzadas, a la capital con sus fuerzas reforzadas. El 24 de junio de 1520 logró abrirse paso combatiendo a través de las enfurecidas multitudes de ciudadanos hasta el palacio de Axayácatl y unirse a la guarnición sitiada de Alvarado. Sin embargo, la situación era desesperada. Toda la ciudad hervía de odio hacia los españoles. Miles de guerreros aztecas atacaban continuamente el palacio, arrojándole piedras, flechas y dardos. Los españoles sufrían pérdidas. Las provisiones de alimentos y, lo que era peor, de agua potable, los aztecas habían cortado el acueducto que abastecía de agua al palacio, se agotaban rápidamente. Cortés intentó utilizar la autoridad de Moctezuma para calmar al pueblo sublevado. Obligó al emperador a salir al tejado del palacio y dirigirse a sus súbditos con un llamamiento a deponer las armas y cesar la rebelión. Sin embargo, la autoridad de Moctezuma entre su pueblo ya estaba irremediablemente minada. Muchos aztecas lo consideraban un traidor, una marioneta en manos de los extranjeros. En lugar de obediencia,
su discurso fue recibido con una lluvia de piedras, flechas e insultos. Según una de las versiones, difundida por los cronistas españoles, Moctezuma fue herido de muerte por una piedra lanzada por alguien de la multitud, y a los pocos días falleció a causa de las heridas, negándose a comer y a recibir atención médica. Según otra versión, popular entre los historiadores mexicanos y basada en algunas fuentes indígenas, lo mataron los propios españoles. Posiblemente lo estrangularon o apuñalaron, cuando comprendieron que ya no les servía y se había convertido en una carga. Sea como fuere, la muerte de Moctezuma, último gobernante indiscutible del Imperio Azteca unificado, hizo aún más desesperada la situación de los españoles en el sitiado Tenochtitlán. Los aztecas eligieron inmediatamente un nuevo Tlacatecutli, Cuitláhuac, hermano menor de Moctezuma, un hombre mucho más decidido, belicoso e irreconciliable con los españoles. El asedio del palacio de Axayácatl se volvía más encarnizado cada día. Cortés comprendió que la única oportunidad de salvación era intentar salir de la ciudad al amparo de la noche. En la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, después de varios días de combates desesperados e intentos infructuosos de negociar con los aztecas sublevados, Hernán Cortés y sus hombres emprendieron un intento desesperado de escapar del sitiado Tenochtitlán. Esta trágica noche pasó a la historia de la conquista con el nombre de La Noche Triste. Para la huida se eligió la más corta de las 3 calzadas que unían la isla de Tenochtitlán con tierra firme, la calzada de Tlacopan, Tacuba, que conducía al oeste. Los aztecas, previendo tal posibilidad, ya habían destruido los puentes en varios tramos de la calzada, convirtiéndolos en amplias brechas. Para superar estas brechas, los españoles, bajo la dirección del experimentado carpintero Martín López, construyeron apresuradamente un puente de madera portátil. La retirada comenzó tarde en la noche, al amparo de la oscuridad y de una lluvia pertinaz que, como esperaban los españoles, les ayudaría a pasar desapercibidos. Los soldados iban cargados de oro y joyas que intentaban llevarse del tesoro de Axayácatl. Muchos se llenaron los bolsillos y las bolsas hasta reventar, lo que posteriormente les jugó una mala pasada. La vanguardia de la columna, compuesta por los mejores guerreros bajo el mando de Gonzalo de Sandoval y Diego de Ordaz, logró superar con relativa seguridad la primera brecha con ayuda del puente portátil. Sin embargo, pronto los aztecas, que estaban alerta y esperaban un intento similar, dieron la alarma. Los tambores de guerra en las cimas de los templos pirámides resonaron con un estruendo ensordecedor, llamando a los guerreros a las armas. Desde el lago Texcoco, por todas partes, hacia la calzada se precipitaron miles de canoas de guerra, llenas de enfurecidos guerreros aztecas armados con lanzas, arcos, hondas y espadas de obsidiana macuahuitls. Comenzó una verdadera carnicería, caos y pánico. El puente de madera portátil o se atascó en el lodo bajo el peso de hombres y caballos, o fue destruido por los ataques aztecas, y ya fue imposible trasladarlo a las siguientes brechas. Los españoles y sus aliados tlaxcaltecas quedaron atrapados en la estrecha calzada, bajo fuego cruzado desde el agua y los flancos. Los soldados españoles, pesadamente armados y cargados de oro que los arrastraba al fondo, caían al agua y se ahogaban. Los caballos tropezaban, se rompían las patas y se convertían en presa fácil para los aztecas. La calzada se convirtió en un amasijo sangriento de hombres y animales. Muchos españoles y miles de sus aliados tlaxcaltecas fueron asesinados en el acto o capturados. A los prisioneros, por regla general, les esperaba una muerte atroz en los altares de sacrificio de los dioses aztecas, lo que era visible para sus compañeros desde la calzada y los sumía en el horror y la desesperación. El propio Hernán Cortés, que luchaba en la retaguardia, estuvo varias veces al borde de la muerte, pero logró abrirse paso. Las pérdidas de los españoles en la Noche Triste fueron catastróficas. Según diversas estimaciones, perdieron entre 450 y 800.
y según algunos datos, hasta 1000, soldados españoles, lo que representaba entre la mitad y 2/3 de su número total. Perecieron casi todos los caballos, toda la artillería, la mayor parte de las ballestas y arcabuces, así como prácticamente todo el oro y los tesoros saqueados que tan imprudentemente habían intentado llevarse consigo. Las pérdidas entre los aliados tlaxcaltecas se contaban por miles. Fue la derrota más aplastante que jamás había sufrido Cortés. Parecía que su aventura había terminado en un fracaso total e ignominioso. Según la tradición, al llegar a tierra firme en la zona del poblado de Popotla, Cortés, al ver el lamentable estado de su ejército destrozado y desmoralizado, se sentó bajo un gran árbol, que aún hoy se muestra a los turistas en Ciudad de México como el árbol de la noche triste, y lloró de dolor y desesperación, lamentando la muerte de sus hombres y el derrumbe de sus esperanzas. Sin embargo, esta desesperación fue breve. Cortés no era hombre que se rindiera fácilmente. Los restos del destacamento exhausto, herido y desmoralizado de Hernán Cortés se retiraban con enorme dificultad hacia el este, hacia las tierras salvadoras de sus aliados tlaxcaltecas, rechazando constantemente a los guerreros aztecas que los perseguían sin tregua. Su situación era desesperada. Faltaban alimentos, municiones, muchos estaban heridos y casi todos los caballos habían perecido. El 7 de julio de 1520, en el valle de Otumba, cerca de la antigua ciudad de Teotihuacán, los alcanzaron las fuerzas principales de los aztecas, que contaban, según algunas estimaciones, con decenas de miles de guerreros bajo el mando de Cihuacuatl, uno de los más altos jefes militares del imperio. Los aztecas estaban decididos a aniquilar definitivamente los restos del ejército español. Tuvo lugar una de las batallas más famosas y desesperadas de la conquista, la batalla de Otumba. Los españoles, de los que quedaban no más de 400, y varios miles de sus fieles aliados tlaxcaltecas, se vieron rodeados por un enorme ejército enemigo. Parecía que su destino estaba sellado. Sin embargo, en esta situación crítica, los españoles, inspirados por el ejemplo personal de Cortés y sus capitanes, como Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, demostraron un valor y una resistencia prodigiosos. Lucharon con la furia de los condenados, comprendiendo que era su última oportunidad. El momento clave de la batalla fue una audaz maniobra del propio Cortés. Al divisar entre la multitud de guerreros enemigos al principal jefe militar azteca, que se distinguía por su lujosa vestimenta y su estandarte de guerra, Cortés, al frente de un pequeño grupo de jinetes, solo le quedaban unos pocos caballos. Dioma atacó ferozmente. Abriéndose paso a través de las filas aztecas, Cortés abatió personalmente al jefe militar, o, según otra versión, lo hizo Juan de Salamanca, y capturó su estandarte. En la tradición militar azteca, la pérdida del estandarte y la muerte del comandante en jefe a menudo significaban la derrota y provocaban la desorganización del ejército. Así sucedió también esta vez. Al ver la caída de su jefe y su estandarte, los guerreros aztecas, a pesar de su enorme superioridad numérica, entraron en confusión. Su moral decayó y comenzaron a retirarse desordenadamente. La batalla de Otumba, que terminó con una victoria inesperada y casi milagrosa de los españoles, tuvo una enorme importancia moral. Permitió a los restos del ejército de Cortés salvarse de la aniquilación total y continuar la retirada. Heridos, extenuados, pero con el espíritu intacto, los españoles y sus aliados finalmente llegaron a Tlaxcala. Aquí su destino volvió a pender de un hilo. Los tlaxcaltecas, que habían sufrido enormes pérdidas en la noche triste y durante la retirada, podrían haber aniquilado fácilmente a los españoles debilitados y desmoralizados o entregarlos a los aztecas, con quienes podrían haber intentado firmar la paz. En el consejo de los jefes tlaxcaltecas se desataron acalorados debates. Xicoténcatl el joven, un jefe militar joven y ambicioso, que siempre había recelado de los españoles, insistió en acabar con ellos.
Sin embargo, prevaleció la opinión de los jefes más ancianos y sabios, como Xicoténcatl el Viejo y Maxixcatzin, quienes comprendieron que los aztecas nunca perdonarían a los tlaxcaltecas su alianza con los extranjeros y que su única esperanza de supervivencia y posible ascenso futuro era la victoria final sobre Tenochtitlán, que solo se podía lograr con la ayuda de los españoles. Finalmente, Tlaxcala decidió mantener la lealtad a la alianza con Cortés y le proporcionó refugio, alimentos y atención médica. En Tlaxcala, Hernán Cortés comenzó a prepararse metódica y resueltamente para la revancha, para una nueva campaña sobre Tenochtitlán. Se mostró no solo como un valiente guerrero y un líder carismático, sino también como un organizador, estratega y diplomático genial. Comprendió que tomar Tenochtitlán por asalto, una ciudad situada en una isla y protegida por un lago, sin controlar este lago, es decir, sin una flota propia, sería prácticamente imposible. Por lo tanto, dio la orden de comenzar la construcción de 13 pequeñas embarcaciones de vela desmontables, bergantines. Estos bergantines debían construirse en Tlaxcala, luego desmontarse en piezas, transportarse por miles de porteadores indios a través de las montañas hasta las orillas del lago Texcoco, una distancia de unos 100 kilómetros. Volver a ensamblarse allí y botarse al agua. La dirección de este complejísimo proyecto de ingeniería se encomendó al experimentado constructor naval Martín López. Mientras tanto, mientras Cortés reunía fuerzas, en México Central, incluyendo Tenochtitlán, se desató una terrible epidemia de viruela. Esta enfermedad, antes desconocida en América, fue introducida involuntariamente en el continente por uno de los soldados de la expedición de Pánfilo de Narváez. Los indios, que no tenían inmunidad alguna contra esta peste europea, morían por miles, si no por decenas de miles. La viruela devastaba ciudades y aldeas enteras, minando el poderío militar y la moral de los aztecas y sus aliados. De viruela murió también Cuitláhuac, el enérgico gobernante azteca que había encabezado la expulsión de los españoles de Tenochtitlán. Gobernó solo unos 80 días. Su sucesor en el trono fue el joven pero valiente y decidido Cuauhtémoc, que significa águila que cae, sobrino de Moctezuma y Cuitláhuac. Cuauhtémoc estaba decidido a luchar contra los españoles hasta el final y no tenía intención de rendirse. La epidemia de viruela, así, se convirtió en un aliado involuntario pero extremadamente poderoso y destructivo de Hernán Cortés en su lucha contra el imperio azteca. Cortés tampoco se quedó de brazos cruzados. Recibía refuerzos de Cuba y de otras colonias españolas de la cuenca del Caribe. Aventureros, atraídos por los rumores sobre las incalculables riquezas de México y la posibilidad de participar en su conquista, seguían llegando a la costa y uniéndose a su ejército. También realizaba activamente expediciones punitivas contra aquellas ciudades y tribus indias del Valle de México que permanecían leales a los aztecas o intentaban oponerles resistencia. Estas expediciones servían a varios propósitos. Aseguraban la retaguardia y las comunicaciones, permitían capturar alimentos y mano de obra, demostraban la fuerza de los españoles y sus aliados, y también atraían al bando de Cortés cada vez más contingentes indios hostiles a los aztecas, por ejemplo, guerreros de Texcoco, Chalco y otras ciudades-estado. Para la primavera de 1521, el ejército de Hernán Cortés, listo para el asalto decisivo a Tenochtitlán, había crecido y se había fortalecido considerablemente. Contaba con unos 800 o 900 soldados españoles, incluyendo un número considerable de ballesteros, arcabuceros y unos 80 o 90 jinetes, 18 cañones y, lo más importante, decenas de miles, según algunas estimaciones, de 75.000 a 150.000 e incluso más, de guerreros de Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Texcoco y otros estados indios aliados. Las fuerzas estaban reunidas.
comenzaba el último y más dramático acto de la conquista del imperio azteca. A finales de abril o principios de mayo de 1521, comenzó el largo y sangriento asedio de Tenochtitlán. Hernán Cortés elaboró un plan detallado de la operación. Sus fuerzas se dividieron en 3 destacamentos principales, cada uno de los cuales debía atacar la ciudad por una de las 3 calzadas principales. Pedro de Alvarado avanzaba desde el oeste, por la calzada de Tlacopán, Tacuba. Cristóbal de Olid, posteriormente reemplazado por Gonzalo de Sandoval debido a desacuerdos con Cortés, desde el sur, por la calzada de Coyoacán, y el propio Gonzalo de Sandoval, inicialmente, desde el este, por la calzada de Iztapalapa. El propio Cortés comandaba una flotilla de 13 bergantines que habían sido construidos con éxito, transportados al lago Texcoco, ensamblados y botados al agua. Estos bergantines, armados con pequeños cañones y tripulados por ballesteros y arcabuceros, desempeñaron un papel absolutamente decisivo en el asedio. En primer lugar, destruyeron o dispersaron rápidamente la enorme pero torpe y débilmente armada flota de canoas de guerra aztecas, asegurando a los españoles el dominio total del lago Texcoco. En segundo lugar, permitieron establecer un bloqueo eficaz de Tenochtitlán, cortando las vías de suministro de alimentos, agua potable. Los acueductos que discurrían por las calzadas fueron destruidos por los españoles, y refuerzos a la ciudad sitiada. En tercer lugar, los bergantines proporcionaban un potente apoyo de fuego a los destacamentos terrestres que avanzaban por las calzadas, bombardeando las posiciones aztecas desde los flancos y la retaguardia, y también transportando tropas y pertrechos. El asedio de Tenochtitlán duró casi 3 meses, desde mayo hasta agosto de 1521, y fue increíblemente cruel, tenaz y sangriento por ambas partes. Los aztecas, encabezados por su joven y valiente Tlacatecutli Cuauhtémoc, lucharon con un coraje, heroísmo y sacrificio desesperados, defendiendo cada casa, cada calle, cada canal de su amada ciudad. Construyeron barricadas, cavaron fosos con estacas, arrojaron a los españoles una lluvia de piedras, flechas y dardos, y realizaron audaces salidas nocturnas. Los españoles y sus numerosos aliados indios avanzaban lentamente, paso a paso, con duros combates, hacia el interior de la ciudad por las estrechas calzadas y calles. A medida que avanzaban, destruían sistemáticamente los edificios para privar a los aztecas de refugios y de la posibilidad de luchar desde emboscadas, así como para rellenar los canales y facilitar el avance de su caballería y artillería. La ciudad era sometida a constantes bombardeos de los cañones instalados en los bergantines y en los tramos conquistados de las calzadas. En el sitiado Tenochtitlán comenzó una terrible hambruna. Las reservas de alimentos se agotaban rápidamente y el suministro de nuevas era imposible debido al bloqueo. Los habitantes comían cortezas de árboles, raíces, lagartijas, insectos e incluso arcilla. La escasez de agua potable también provocaba sufrimientos y enfermedades. Los cadáveres de los guerreros muertos y de los fallecidos por hambre y enfermedades, incluida la persistente epidemia de viruela, llenaban las calles y canales, envenenando el aire y el agua y contribuyendo a la propagación de infecciones. Hernán Cortés ofreció varias veces durante el asedio a Cuauhtémoc y a los jefes aztecas rendirse en condiciones honorables, prometiéndoles conservar la vida y cierta posición. Sin embargo, Cuauhtémoc y sus más cercanos colaboradores, a pesar de la desesperada situación de la ciudad y los sufrimientos de sus habitantes, respondieron invariablemente con un orgulloso rechazo. Preferían la muerte a la vergüenza de la capitulación y no creían en las promesas de los españoles. Los aztecas continuaron oponiendo una feroz resistencia. Realizaban salidas desesperadas, durante las cuales a veces lograban capturar a algunos soldados españoles o a sus aliados tlaxcaltecas. A estos prisioneros, los aztecas los sacrificaban inmediatamente a sus dioses en las cimas de los templos pirámides, a la vista de sus compañeros que sitiaban la ciudad.
Los corazones arrancados de las víctimas aún palpitantes se mostraban a los sitiadores, y sus cuerpos eran arrojados abajo. Esto producía una impresión aterradora en los españoles, provocándoles a la vez miedo, furia y sed de venganza, y los encarnizaba aún más. Pero las fuerzas eran demasiado desiguales. A pesar de todo el heroísmo de los defensores, su número disminuía día a día por los combates, el hambre y las enfermedades. Los españoles, en cambio, recibían refuerzos y tenían una enorme ventaja en armamento, táctica y logística. El 13 de agosto de 1521, después de 75 días, o, según otros datos, 93 días, de combates continuos, agotadores y sangrientos, la resistencia de los últimos defensores de Tenochtitlán fue finalmente quebrantada. Cuauhtémoc, que intentaba huir de la ciudad ya casi completamente destruida y capturada en una gran piragua, canoa, junto con su familia y sus más cercanos allegados, fue avistado y capturado por el capitán de uno de los bergantines españoles, García Holguín. Con la captura de Cuauhtémoc cesó la resistencia organizada de los aztecas. La batalla por Tenochtitlán, uno de los asedios más épicos y trágicos de la historia mundial, había terminado. La majestuosa ciudad, que antaño asombraba por su esplendor y poderío, la Venecia del Nuevo Mundo, yacía en ruinas. Decenas, si no cientos, de miles de sus habitantes, guerreros y población civil, perecieron por la espada, el hambre, la sed y las enfermedades. El Imperio Azteca, una de las civilizaciones más poderosas, desarrolladas y complejas de la América precolombina, después de casi 200 años de existencia, dejó de existir. Comenzaba una nueva era colonial en la historia de México. La caída de Tenochtitlán, el 13 de agosto de 1521, marcó no solo el fin del Imperio Azteca, sino también el comienzo de una nueva, compleja y en gran medida trágica época en la historia de México y de toda América. Sobre las ruinas de la otrora majestuosa capital azteca, Hernán Cortés decidió fundar una nueva ciudad, México, que debía convertirse en la capital de las nuevas posesiones españolas en esta región, denominadas Virreinato de Nueva España. Cortés se convirtió en el gobernante de facto de un vasto territorio recién conquistado. Se dedicó con energía a la organización de la nueva colonia. Dirigió la limpieza de las ruinas de Tenochtitlán y la construcción de la nueva ciudad, utilizando a menudo piedra de los templos y palacios aztecas destruidos. En el centro de la nueva Ciudad de México, en el lugar del principal complejo de templos aztecas, se colocó la primera piedra de la catedral. Cortés distribuyó tierras, así como encomiendas, un sistema por el cual a los conquistadores y colonos españoles se les concedía el derecho a cobrar tributos y utilizar el trabajo forzado de los indios que vivían en un territorio determinado, a cambio de la obligación de ocuparse de su conversión al cristianismo y de su protección entre sus compañeros participantes en la conquista. Esta distribución a menudo provocaba disputas, descontento y acusaciones de injusticia. Cortés organizó activamente la búsqueda y extracción de oro y plata, que eran el objetivo principal de muchos conquistadores y de la corona española. Envió nuevas expediciones militares y de exploración para la conquista y colonización de otras regiones del México actual, así como a tierras más lejanas, como Guatemala, Honduras, e incluso a la costa del Océano Pacífico, desde donde soñaba con encontrar una ruta marítima a Asia. Intentó establecer una administración colonial, emitiendo decretos y órdenes relativos a los más diversos aspectos de la vida, desde la recaudación de impuestos hasta la regulación de las relaciones entre españoles e indios. También promovió la actividad de los misioneros, franciscanos, dominicos y agustinos, que llegaban de España para convertir a la población indígena al cristianismo, lo que era uno de los objetivos oficiales de la conquista. Sin embargo, la posición del propio Cortés, a pesar de su resonante victoria y del enorme poder que había concentrado en sus manos, no era sólida ni exenta de nubes. En la corte del rey español, Carlos I, emperador Carlos V,
tenía numerosos enemigos, envidiosos y detractores. Entre ellos se encontraban partidarios del difunto Diego Velázquez, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, jefe del Consejo de Indias, que no apreciaba a Cortés, y muchas otras personalidades influyentes. Constantemente intrigaban contra Cortés, acusándolo de arbitrariedad, abuso de poder, excesiva crueldad hacia los indios, y también, lo que era una acusación especialmente grave, de ocultar una parte considerable de los tesoros capturados. Al tesoro real, la llamada quinta parte real o quinto real. Para investigar estas numerosas acusaciones y tomar el control de la administración de la riquísima nueva colonia, la corona española comenzó a enviar a México funcionarios reales y auditores especiales. Entre 1524 y 1526, Hernán Cortés emprendió una expedición a Honduras extremadamente dura, agotadora y en gran medida infructuosa. El objetivo de esta expedición era castigar a uno de sus capitanes, Cristóbal de Olid, quien había sido enviado por Cortés para conquistar Honduras, pero luego, bajo la influencia de Diego Velázquez, se rebeló contra la autoridad de Cortés y se declaró gobernante independiente. La expedición a Honduras transcurrió a través de selvas impenetrables, pantanos y montañas, acompañada de enormes dificultades, hambre, enfermedades y escaramuzas con tribus indias hostiles. Durante esta expedición, temiendo una posible conspiración o rebelión por parte de los jefes aztecas cautivos que había llevado consigo, Cortés tomó la decisión de ejecutar al último, Tlacatecutli, azteca, Cuauhtémoc, así como al gobernante de Mildá, Tlacopan, Tacuba, y a otros nobles aztecas. Fueron acusados de preparar una conspiración y ahorcados. Esta ejecución, realizada sin juicio ni investigación formal, sobre la base de pruebas dudosas, empañó aún más la reputación de Cortés y provocó la condena incluso de algunos de sus compañeros. Al regresar de la agotadora expedición hondureña en 1526, Cortés descubrió que su poder en México había sido prácticamente usurpado por funcionarios reales enviados desde España para llevar a cabo el llamado Juicio de Ningem Residencia, una investigación judicial especial sobre las actividades de Cortés como gobernante. Fue acusado de numerosos delitos, sus bienes fueron parcialmente confiscados y él mismo fue destituido de la administración de la colonia. En 1528, Hernán Cortés se vio obligado a viajar a España para presentarse personalmente ante el rey Carlos, defender su buen nombre, justificarse de las acusaciones formuladas en su contra e intentar recuperar su poder y privilegios. El rey Carlos V recibió a Cortés con honores y respeto aparentes, reconociendo sus enormes servicios en la conquista de Nueva España. Se le concedió el título honorífico de Marqués del Valle de Oaxaca, así como extensas posesiones de tierras y encomiendas en México, lo que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del Nuevo Mundo. También fue condecorado con la Orden de Santiago. Sin embargo, el rey no le devolvió el pleno poder sobre el país que había conquistado. Se nombró a otra persona gobernador de Nueva España, y poco después, en 1535, se instituyó oficialmente el Virreinato de Nueva España, a cuya cabeza se puso un virrey, nombrado directamente por el rey y que poseía la plenitud del poder civil y militar. Hernán Cortés regresó a México en 1530 ya no como un gobernante conquistador todopoderoso, sino como un aristócrata muy rico y noble, pero apartado de las verdaderas palancas de la administración de la colonia. Se dedicó a la administración de sus enormes haciendas en el Valle de Oaxaca y otras regiones. Se dedicó activamente a la agricultura. Introdujo en México nuevos cultivos agrícolas, como la caña de azúcar, crió ganado, construyó palacios, iglesias y monasterios. También continuó financiando nuevas expediciones de exploración, en particular varias expediciones al noroeste, a lo largo de la costa del Océano Pacífico, durante las cuales se descubrió California, que Cortés, al igual que muchos de sus
Contemporáneos, inicialmente consideró una isla. Sin embargo, su naturaleza inquieta no le daba paz. Constantemente litigaba con la administración real, con otros conquistadores y colonos por sus derechos, privilegios, tierras e ingresos. En 1540, Hernán Cortés viajó de nuevo a España, esperando obtener justicia del rey, el pleno reconocimiento de sus méritos y, posiblemente, la devolución de algún cargo administrativo importante. Sin embargo, su tiempo ya había pasado irremediablemente. El rey Carlos V estaba absorto en las guerras europeas y otros asuntos de Estado, y ya no tenía tiempo para el viejo conquistador. Las peticiones de Cortés quedaban sin respuesta. Su influencia en la corte se había debilitado. Los últimos años de la vida de Hernán Cortés estuvieron ensombrecidos por la decepción, interminables litigios judiciales, dificultades financieras. A pesar de su enorme fortuna, constantemente estaba endeudado debido a sus numerosas empresas y costas judiciales, y una sensación de olvido. En 1541 participó en la fallida expedición militar de Carlos V contra Argel, donde estuvo a punto de perecer durante una tormenta, perdiendo además sus joyas. Murió el 2 de diciembre de 1547 a la edad de 62 años en la pequeña ciudad de Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, sin haber logrado la plena satisfacción de sus ambiciones y sin haber recuperado su antigua gloria y poder. En su testamento pidió que sus restos fueran trasladados y enterrados en México, en Coyoacán, el país que había conquistado para la corona española, y que, a pesar de todo, consideraba su segunda patria. Su voluntad se cumplió, pero las cenizas de Cortés fueron posteriormente enterradas varias veces, y su lugar de descanso final en México sigue siendo objeto de algunas disputas e incluso leyendas, lo que simboliza la actitud ambigua hacia su figura. En este país, el legado de Hernán Cortés, al igual que el de la mayoría de los grandes conquistadores y figuras históricas de tal magnitud, es extremadamente complejo, polifacético y contradictorio. Su figura y sus hazañas suscitan valoraciones diametralmente opuestas y encarnizadas disputas desde hace ya casi 5 siglos, y estas disputas no cesan hasta el día de hoy. Para unos, especialmente en el contexto de la historiografía europea tradicional y el mito nacional español, Hernán Cortés es un gran héroe, símbolo de voluntad inquebrantable, increíble valentía, genial talento militar y extraordinarias capacidades organizativas. Se le presenta como un audaz pionero que amplió las fronteras del mundo conocido, como un sabio estadista que fundó una nueva y próspera colonia, y como un celoso cristiano que llevó la luz de la verdadera fe y la civilización europea a las tierras salvajes y paganas de América. A menudo se le compara con titanes de la antigüedad como Alejandro Magno o Julio César, por la magnitud de sus hazañas y su influencia en el curso de la historia mundial. En esta narrativa, la conquista de México se considera un triunfo del espíritu europeo, el espíritu emprendedor y la superioridad. Para otros, en cambio, especialmente para muchos mexicanos modernos, descendientes de los pueblos indígenas de América, así como para los representantes de la historiografía crítica, Hernán Cortés es, ante todo, un conquistador cruel, taimado y codicioso, un destructor despiadado de la singular y altamente desarrollada civilización autóctona de los aztecas. Su nombre está inseparablemente ligado a matanzas masivas, como la masacre de Cholula o la masacre del Templo Mayor de Tenochtitlán, a la traición y la perfidia hacia Moctezuma y Cuauhtémoc, a la destrucción de la magnífica Tenochtitlán, a la muerte de millones de indios por las guerras, el trabajo agotador, el hambre y especialmente por las enfermedades traídas por los europeos, para las que la población indígena no tenía inmunidad. En este contexto, Cortés se presenta como un símbolo de la opresión colonial, la explotación, el racismo y el genocidio. La conquista de México se considera una tragedia, una interrupción violenta del desarrollo histórico autónomo de todo un continente. La verdad
Como suele suceder en cuestiones históricas complejas, probablemente no reside en ninguno de estos puntos de vista extremos, sino más bien en el reconocimiento del polifacetismo y la ambigüedad de la figura de Cortés y sus hazañas. Él, sin duda, fue un producto de su tiempo, una época cruel y contradictoria del Renacimiento y principios de la Edad Moderna, una época de fanatismo religioso, descubrimientos geográficos ilimitados, insaciable sed de oro y gloria, y la formación de los primeros imperios coloniales. Poseía todo un conjunto de cualidades que lo convertían en un líder destacado y un conquistador exitoso. Una increíble fuerza de voluntad, resistencia física, valentía personal rayana en la temeridad, carisma, la capacidad de inspirar y guiar a la gente en las situaciones más desesperadas, una mente aguda, pensamiento estratégico, la habilidad para evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones arriesgadas, pero a menudo las únicas correctas. Era un maestro insuperable de la intriga política, la diplomacia y la guerra psicológica, capaz de utilizar hábilmente las disensiones y la enemistad entre sus adversarios, como ocurrió con los aztecas y los tlaxcaltecas. Al mismo tiempo, era capaz de una crueldad extrema, perfidia, cinismo e hipocresía, cuando lo consideraba necesario para alcanzar sus objetivos. Sus acciones, cualesquiera que fueran los motivos que las dictaran, servicio a la corona, difusión del cristianismo, ambiciones personales o sed de enriquecimiento, provocaron sufrimientos incalculables, la muerte de un gran número de personas y la destrucción de toda una civilización. La conquista de México por Hernán Cortés se convirtió en uno de los acontecimientos clave y cruciales de la historia mundial. Marcó el inicio de la formación de un vasto imperio colonial español en América, que perduró durante más de 3 siglos. Abrió el camino para una mayor colonización europea del Nuevo Mundo y se convirtió en una etapa importante en el proceso de globalización, conectando los mundos hasta entonces aislados de Europa y América. Tuvo colosales consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, demográficas y ecológicas para ambos continentes. Los flujos de oro y plata de las colonias americanas inundaron Europa, provocando la llamada Revolución de los Precios y contribuyendo al desarrollo del capitalismo. A América se introdujeron nuevos cultivos agrícolas, animales, tecnologías, así como enfermedades. Se produjo una mezcla de razas y culturas que sentó las bases para la formación de nuevas naciones. En el México moderno, la actitud hacia Hernán Cortés sigue siendo predominantemente negativa. Prácticamente no hay monumentos a él en el país. Los pocos que existían a menudo fueron objeto de vandalismo o fueron desmontados. Su nombre rara vez se menciona en el discurso oficial en un contexto positivo. Más bien, se le percibe como un símbolo de la invasión extranjera y el comienzo de un dominio colonial de varios siglos. Al mismo tiempo, su figura y sus hazañas siguen despertando un interés incesante y agudas discusiones entre historiadores, escritores, artistas y cineastas, tanto en México como en todo el mundo. Sigue siendo uno de los personajes más estudiados y debatidos de la historia mundial. La historia de Hernán Cortés y la conquista de México no es solo un relato apasionante de campañas militares, batallas y aventuras. Es una parábola profunda e instructiva sobre las ambiciones humanas y sus consecuencias, sobre el choque de civilizaciones y culturas, sobre el precio del llamado progreso y sobre cómo las acciones de una persona o un pequeño grupo de personas pueden cambiar radicalmente el curso de la historia y el destino de millones. Su historia nos obliga a reflexionar sobre complejas cuestiones éticas relacionadas con la conquista, el colonialismo, la violencia y la responsabilidad. Hernán Cortés, una figura tallada en el granito más contradictorio de la historia. Una personalidad cuya sombra se extiende a través de los siglos, provocando admiración en unos e ira justa en otros. Su vida fue una verdadera epopeya,
una saga tejida de triunfos increíbles y tragedias demoledoras, de actos de valor sin parangón y episodios de crueldad escalofriante, de astutas maniobras políticas y errores fatales. Pero una cosa permanece cierta e indiscutible. Fue uno de esos raros titanes que, voluntaria o involuntariamente, con sus acciones redibujan el mapa del mundo y forjan un nuevo orden mundial sobre los escombros del antiguo. Estudiando su compleja y polifacética historia, tenemos la oportunidad no solo de comprender mejor el pasado lejano, los motivos y las acciones de las gentes de aquella época, sino también de mirar más profundamente en nosotros mismos, en nuestra propia naturaleza humana compleja y contradictoria, capaz tanto de las mayores hazañas del espíritu como de las más horrendas manifestaciones de la oscuridad. La historia de Cortés es un espejo en el que se reflejan los eternos temas del poder, la fe, la codicia, la traición, la lealtad y el precio que la humanidad paga por sus ambiciones. Nos recuerda la fragilidad de las civilizaciones y lo fácil que pueden ser destruidos mundos enteros. Gracias por su atención, por haber compartido con nosotros este largo y, espero, instructivo viaje al pasado. Si les ha gustado este relato y desean escuchar más historias sobre grandes personalidades y acontecimientos cruciales de la historia mundial, suscríbanse a nuestro canal, denle a me gusta y no olviden compartir sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Siempre agradecemos sus comentarios y estamos dispuestos a explorar nuevos temas fascinantes. Hasta nuevos encuentros en las páginas de la historia.